Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Bueno, la situación de Venezuela, como nosotros salimos de manera semanal, recuerden ustedes que el domingo pasado hicimos un análisis bien amplio sobre el tema venezolano. Bueno, pues Venezuela ha seguido en la ruta que tiene que ver con el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana el Parlamento Europeo desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y reconoce a Juan Guaidó como presidente de ese país interino. Y en el día de ayer se produjeron una serie de marchas en todo Venezuela, donde un general y varios oficiales pasaron a apoyar a Juan Guaidó, un general de la Fuerza Aérea, apellido Rodríguez, y entonces el reconocimiento por parte del Parlamento Europeo fue acompañado 2 días antes de una medida muy extrema. Los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Donald Trump, le quitó, digamos sea de paso, el pago de el petróleo que Venezuela, los 500,000 barriles de petróleo que Venezuela lleva a los Estados Unidos. Quiere decir que esa mercancía, la cantidad que son 500,000 barriles diarios, Estados Unidos le congeló las cuentas. Y entonces al congelarle las cuentas se habla de 7,000 millones de dólares. Esos 7,000 millones de dólares que la empresa venezolana, creo que se llama Sigo, es la empresa del gobierno, la empresa de PDVSA, se le incautaron básicamente las cuentas y entonces el gobierno norteamericano, al parecer, como no reconoce a Nicolás Maduro, de esa exportación del petróleo venezolano hacia Estados Unidos, parece que se lo darán los recursos económicos a Juan Guaidó. A mi juicio, esto sí le representa un problemazo a Nicolás Maduro porque lo deja sin divisas económicas, porque 98% de los recursos económicos que Venezuela produce son básicamente de petróleo, porque Venezuela creo que le vende a China unos 400,000 barriles diarios, pero Venezuela tiene una deuda con China que es muy amplia y Venezuela lo que paga ese petróleo es en condición de saldo a la deuda. Lo otro es un problema que tiene con la compañía rusa de petróleo, porque Venezuela también le debe 3,000 millones de dólares y al parecer esa compañía dijo que no le va a vender más refinado porque Venezuela no confía en que Venezuela pueda pagarle ese dinero. Y entonces ahí entra en un cerco económico el gobierno de Nicolás Maduro, porque el hecho de que no esté reconocido por el 80% de los gobiernos o el 90% de los gobiernos latinoamericanos y con el cierre de la llave económica de Estados Unidos, más el reconocimiento de la Unión Europea, le coloca un cerco muy difícil a Nicolás Maduro Moro. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo en la televisión? Le dije, Chávez demostró que desde que él llegó al poder, que le ganó a Irene Sáez, demostró Chávez que se podía ganar, que el socialismo se podía instaurar en Venezuela con elecciones. Y Chávez hizo 15 elecciones, 16 elecciones, y en una ocasión perdió y fue y reconoció que él perdió cuando el referéndum, cuando le ganaron los estudiantes. Nicolás Maduro, si es verdad que él tiene un Venezuela, que él se siente apoyado por Venezuela, el chavismo solamente tiene una salida. Se legitima haciendo elecciones. Tiene que convocar las elecciones libres, que le den el derecho con la participación de los países que lo apoyan, como China, como Turquía y Rusia, para que en Venezuela se celebren elecciones libres, diáfanas y transparentes. Si Venezuela no logra unas elecciones libres, Venezuela, yo lo vengo diciendo, tiene el mismo cronograma de Libia y Venezuela pudiera terminar en una revolución sangrienta. He visto últimamente que la oposición está haciendo mítines de masa, pero veo mucho a Nicolás Maduro y a los seguidores de Nicolás muy pegados de los militares, para que los militares sigan siendo fieles al régimen. ¿Qué provoca eso? Que hay mucha división, porque el pueblo lo que le está rogando a los venezolanos, a los militares, que no pueden disparar contra el pueblo. Lo mismo que hizo Chávez cuando él
hizo el golpe de Estado, que le pidió a los militares que estaban en el Palacio de Miraflores que no dispararan contra el pueblo, porque no se disparaba contra el pueblo. Y ahora lo que están utilizando es la misma medicina que Chávez utilizaba, la está utilizando la oposición, diciéndole a los militares venezolanos que ellos no pueden disparar contra su propio pueblo porque ellos son parte del pueblo. Y se habla entonces de que a esos militares no se les está permitiendo ni llamada, están acuartelados, que no están participando con la población para que la población no le haga conquista y se lo lleve. Es muy difícil para el pueblo venezolano porque es que el pueblo venezolano está demasiado dividido, muy dividido, y ahí cualquier hecho, cualquier cosa, cualquier suceso pequeño provoca una explosión. Provoca una explosión por la división que tiene ese pueblo y sobre todo por las condiciones tan críticas de la economía, del tema de la alimentación, del tema del dinero, porque la devaluación, un camión de peso venezolano no vale nada. Y entonces hay que pedirle a Dios que Venezuela tenga una solución pacífica y no un baño de sangre. Y a mi juicio, si Estados Unidos no coordina bien las cosas y Nicolás Maduro no escucha, ahí en Venezuela va a haber una explosión. Porque cuando un general se rebele, no se va a rebelar con discurso, se va a rebelar a plomo. Y cuando un general se rebele y esa sociedad se divida con el odio que hay y la división que hay, Venezuela va a hacer, que Dios no lo quiera, una guerra civil. Mucha gente dice que hay una guerra civil porque acaban de morir, han muerto casi 90 personas. Entonces, lo que hay es que seguir luchando para que Venezuela convoque a un diálogo, para que Nicolás Maduro y el equipo que le acompaña pueda entender que solo se puede llegar a una solución de calidad convocando a elecciones sin excluir a nadie, que participe todo el mundo y que sea el pueblo venezolano el arquitecto de su propio destino, que pueda conducir a Venezuela por otro sendero. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.